Yo me crié en una familia que no podría decirse que era una familia de lectores rigurosos o de intelectuales, ni mucho menos, ¿no? Digo, mis hermanas y yo somos primera generación de universitarios. Mis padres eran laburantes y habían terminado el colegio secundario, pero hasta ahí habían llegado. Sin embargo, mi mamá sí tenía como una vocación lectora y a través de ella, no de mi viejo, pero a través de mi vieja, circulaban libros, había libros en la casa. No había una biblioteca formada desde un criterio entrenado, pero había libros. Y me acuerdo, me preguntás y lo primero que pienso es la primera imagen relacionada con la lectura, con una experiencia intensa de lectura, tiene que ver con un libro, que ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero que eran fábulas, eran historias de animales, y era un libro muy viejo, que creo que había sido un libro de texto de mi mamá, que había usado ella para estudiar. Y me acuerdo de algunas historias, por ejemplo, había un cuento que se llamaba Las rayas de la cebra, que explicaba cómo, contaba toda una historia, un relato, una narración muy linda, muy entretenida, sobre cómo es que le había quedado ese pelaje tan particular a la cebra. Después había otra historia que hablaba sobre las hormigas y por qué vivían separadas en el mundo. Por un lado las coloradas, por otro lado las negras, las chiquitas, las más grandotas, las termitas. Después había otra historia muy muy linda sobre el canto del gallo, por qué el gallo canta al amanecer, que tiene que ver con una competencia que hizo una vez con el elefante para ver quién comía más, y bueno, el gallo le ganó, y justo había sido al amanecer para celebrar esa victoria, se había subido a la rama más alta del gran baobab de la selva para cantar, para expresar su alegría, y le salió ese canto, y bueno, ves que empiezo a hablarte y me empiezo como a recordar y a rememorar esas historias. Eran historias de animales, no me acuerdo. Creo que el título del libro creo que era Leyendas para niños de la ciudad o algo así, no me acuerdo bien. Y no me acuerdo el autor tampoco, un desastre lo mío. Narraba, bueno, ahí está, una linda pregunta, porque los libros los traía mi vieja, pero las historias orales las traía mi viejo y tenían que ver con el fútbol. Él me hablaba de River, por eso me hice hincha de River, pero nunca me dijo, no me chantó la camiseta, no me llevaba a ver los partidos, aparte viviendo en Rafaela, el Monumental nos quedaba muy lejos, entonces, pero me hablaba de aquellas viejas formaciones de River. Te podría decir Muñoz, Moreno, Pedernera, Laguna y Lustó, Bernaza, Prado, Walter Gómez, Laguna y Lustó, mucho más acá en el tiempo, Pumpido, Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro, Alfaro, Gallego, Morresi, Francesco, Liamuchaste y Alzamendi, formaciones de River, y también digo, ahí me quedó como ser hincha de fútbol, ¿no? Te puedo nombrar una formación de memoria: la defensa de Gimnasia del 95, Noche, Sanguinetti, Morano, Ortiz Paso, el Vélez de campeón del mundo, Chilaver, Armando Trota, Sotomayor y Cardoso, Basualdo, Marcelo Gómez, Bacedas, Pompey, Asad y Flores, y te puedo nombrar defensas de Boca. Digo, fui muy hincha de River porque en mi infancia mi papá me hablaba de fútbol. Me contaba historias, por ejemplo, de cómo Adolfo Pedernera era el gran conductor de aquella delantera mitológica. Me hablaba de lo que pegaba Pipo Rossi, que se la aguantaba y tenía unos huevos tremendos, que era el patrón de la mitad de la cancha. Me hablaba de Perfumo, de la clase de Perfumo. Me hablaba de Amadeo Carrizo y de cómo atajaba Amadeo Carrizo. Me hablaba del gol que hizo el Beto Alonso a Independiente, a Pepe Santoro, creo que en el 72. El gol que Pelé no pudo hacer en el Mundial del 70, por ejemplo. Y me lo graficaba en una sobremesa o en la cama antes de dormir con tapitas de cerveza y un pedacito de pan, y me graficaba cómo había sido la jugada. Bueno, primeras lecturas tienen que ver con eso que te decía antes, ese libro fundacional, digamos, esas leyendas de animales.
Después recuerdo también en infancia y a través de la escuela, una profesora de literatura piola, eh, Rosaura a las 10, por ejemplo, una novela que me encantó, La hora sin sombra, de Osvaldo Soriano. Eh, sí, eso. Por ahí fui entrando, digamos. ¿Qué hace la lectura en el ser humano? Le da herramientas para darle sentido al mundo, para darle sentido a las cosas. La lectura, porque uno se puede preguntar, ¿qué es leer? ¿No? Más allá de leer libros o leer imágenes, leer una ciudad, leer el espacio, leer espacialidades, leer rostros, leer gestos, leer movimientos. ¿Qué es leer? Bueno, es ordenar desde alguna lógica unos signos para poder habitar este mundo. Me parece que eso es lo que hace, básicamente, la lectura. Es como que planta la semilla del sentido. Bueno, esta docente, ¿no?, en la escuela secundaria que pasaba libros y que recomendaba, y quizás con poco, poder señalar como un camino, habilitar un libro, una lectura. Ya más conscientemente volcado a la escritura, Beatriz Viñoli es una grandísima, enorme referente, maestra. Digo, ya hace 20 y pico de años me acuerdo de viajar desde Rafaela hasta Rosario para tomar clases, talleres con ella, mostrarle los primeros textos, recibir sus devoluciones, escucharla hablar, escucharla absorber su modo, su manera de estar ante la literatura, ¿no? Y después sí, a través de lecturas, maestros, que son esos libros libros, autores que uno absorbe completamente y se identifica y aprende, ¿no? Los chupa como una garrapata, les chupa la sangre en el buen sentido. Qué sé yo, Kafka, Beckett, Marguerite Duras, Saer, así rápidamente. Trato de no pensar. Si pienso en algo, pienso en la escritura. En todo lo que está tramando por debajo, ¿no? Técnico, lo metafísico de la escritura, tratar de conectar armar la escena. ¿No? Y sobre todo yo por más que pueda escribir narrativa, eventualmente, incluso narrativa de no ficción también, yo me considero un poeta en el sentido de que lo que más me erotiza de la escritura es estar en estado de lenguaje, en estado poético de lenguaje. Abrir el canal de direccionalidad de la palabra. Y sobre todo porque considero que la poesía es la única porción del amplio espectro de la literatura en donde permanentemente estamos confrontados a poner en crisis nuestra relación con el mundo, con el sentido de las cosas, con el sentido común, con las convenciones, con los mandatos. No puedo evitar llevar eso a toda práctica de escritura. Entonces, por más que escriba narrativa, por más que escriba un cuento, por más que intente escribir una crónica o una novela, que me cuesta horrores porque justamente mi inclinación a la poesía me hace todo el tiempo limar el suelo sobre el que me paro. Y entonces así es muy difícil sostener un impulso de escritura. Un impulso de escritura narrativa. Digo, si todo el tiempo estoy limando los mandatos o si todo el tiempo estoy limando los supuestos sobre los que se sostiene el proyecto de escritura, y es cada día volver a construir el suelo sobre el que estoy parado, difícil. No se los recomiendo que lo hagan. Por momentos puede ser bastante angustiante, sí. Yo ahora soy metódico en organizar
la escena de la escritura y en ir a ella todos los días. Pero yo no sé si eso no implica que todos los días escriba 4 páginas, 5 páginas, 1 página. No lo sé. Yo estoy todos los días con la escritura, horas, muchas, porque por suerte ya hace varios años que decido y sigo refrendando esta elección y pude ir quitando malezas y cuestiones superfluas de la vida para que la llaga de la escritura ocupe cada vez más lugar. Entonces, todos los días organizo la escena de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Cierto silencio, que es necesario. Soy bastante noctámbulo por esto, ¿no? Cuando el mundo se apaga y se va a dormir, me resulta más orgánico estar con la escritura. Algunas lecturas que puedan convidar un tono, un clima, una bebida, fumo, soy fumador, eso todavía me sigue siendo como importante. Y esos es como los elementos para convocar la llegada de la... no quiero ser como... Eso, no quiero sonar esotérico, falsamente místico, pero necesito, yo no puedo sentarme y decir, bueno, en 15 minutos ya está, listo, me engancho con... A ver, ¿de qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo sobre el aborto. Bueno, voy a escribir una historia sobre... ¿cómo era esta? Clarita venía acá y no sé qué y quería... No me dura 5 minutos ese impulso. Después no sé qué sale de ahí, no sé bien cómo y no quiero tampoco saberlo, porque me ha pasado de estar como muy pendiente del proceso, de los tecnicismos del proceso, de querer controlarlo, de querer regirlo, de querer saber milimétricamente cómo, desde dónde, hasta dónde, por qué, para qué. Y eso solamente termina operando como una especie de elemento que obstruye, tapona. Y habría como que no pensar tanto y dejar que fluya orgánicamente. Entonces lo que yo puedo hacer es todos los días, no sé a qué hora, no soy metódico en eso, no sé. Pero todos los días, un rato, ni un rato largo, la escena de la escritura va a estar armada y yo voy a estar ahí. Y me voy a llevar a mí mismo a estar ahí, a tratar de que suceda algo. Quizás puede ser un poema, quizás pueden ser 3 poemas, quizás puede ser un fragmento de un cuento, quizás puede ser trabajar en la continuidad de un cuento, quizás puede ser una idea, quizás no es nada, quizás es solamente una lectura, quizás son palabras sueltas, quizás es un verso, quizás. Hay que ir y hay que estar ahí y hay que sostener eso y hay que, sobre todo, lo que me interesa es sostener el deseo con la escritura y en la escritura, como modo de vida. Es tan difícil encontrar algo para hacer en esta vida que cuando uno lo encuentra y quiere que eso siga alimentando el sentido de estar acá, ante esto que no sabemos, somos un paréntesis que no sabemos, no pedimos nacer y no queremos morir, y sin embargo así es. ¿Alguien puede explicarme esta absurdidad? No. Bueno, mientras tanto encontré esto para hacer, que me gusta y me da sentido. Que siga. Si también encima le voy a pedir, no, dame una novela en 20 días, ¿qué te pasa? Afloja un poco, ¿no? O sea, armá la escena, quédate ahí y lo que pueda salir, sale. Yo lo primero le preguntaría por qué querés ser escritor. Viene un chico y me dice, mira, luego quiero ser escritor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Le pregunto, ¿por qué quieres ser escritor? ¿Para qué? Bueno, si ya está en el tránsito de responderse esas preguntas o de hacérselas a las preguntas, si ya está en eso, ¿cómo se forma? Ya una pregunta más específica yo le diría, damos por descontado que tenés que leer, que tenés que hacer talleres, ¿sí? Bien. Estar atento a un pajarito, a caminar, al suelo, mirar, escuchar, oler, tocar,
degustar. Estar atento. Que esté atento. Además de lo otro, ¿no? Ya sabemos que porque escritor es que trabajas con ese material, esa materialidad, ese lenguaje específico. Porque si quiero ser actor no es lo mismo que quiero ser músico, que quiero ser... Dije quiero ser actor. Si querés ser escritor, no es lo mismo que querer ser actor, o que querer ser músico, o que querer ser pintor. Querer ser escritor quiere decir que te va a gustar escribir, trabajar con esa materialidad del lenguaje particular, propia. Bueno, bárbaro. Tenés que leer un montón, tenés que ir a talleres, tenés que ir a ver lecturas, sí, eso ni hablar, eso, o sea, horas diarias. Yo, por ejemplo, no lo mandaría a estudiar letras. No lo mandaría a estudiar letras. Después podemos discutir sobre andar al taller de Juancito, o andar al taller de Juanita, o andar al taller de... Sí, eso es discutible, pero sí. Yo recomendaría que pasen por la experiencia de taller, que lean un montón, no sé qué. Más allá, sacando todo eso ahí, yo recomiendo que estén atentos. Que abran las orejas, que abran la nariz, que abran los poros, que abran los ojos y que abran la lengua, sobre todo la lengua. Chupen, chupen mucho. Nada. Esto es un texto. El escritor no sé qué lugar ocupa en la cultura. Me parece que cada vez un lugar más marginal y menos importante o relacionado a la cultura como producto, como fabricante de productos que se venden. El poeta creo que ocupa un lugar más marginal de incomodidad, digamos, y al mismo tiempo, paradójicamente, con una mayor libertad. El poder, me parece que el poeta tiene que estar, la poesía en tanto sobresalto viviente del idioma o árbol sin hojas que sin embargo da sombra, ¿no? Ese lugar paradojal, el poeta tiene que estar atento a poder escuchar con una oreja cuáles son las condiciones, los cantos de su época y con la otra oreja afuera. Como dice alguien por ahí, ¿no? Un pensador contemporáneo tiene que estar con una pata dentro de este tiempo, pero con una pata afuera, para poder verlo, para poder tener perspectiva y verlo al tiempo, verlo a la época. Para ir en contra, digo, pero no en el sentido de rebelarse, sino para poder detectar cuáles son los sentidos comunes de esta época, para ver qué voy a hacer con eso, con la poesía, qué va a ser mi lenguaje con eso. Me haces esta pregunta y automáticamente me traslado a mí mismo al rol de lector, no de escritor. ¿Qué me da la literatura que no me da otra cosa? Me da un momento para darle sentido al mundo como lector. Y como escritor, cada tanto alguna rachita, alguna ráfaga de poder momentáneamente sostener la ilusión de creer que palabra y cosa se han tocado. Ese momento maravilloso que acontece cuando uno termina de darle vuelta, buscarlo, pulirlo, escucharlo, saborearlo y encuentra ese verso que parece que ha tocado lo que quería agarrar. Parece que la palabra logra agarrar la cosa, como si la palabra se materializara. Ahora la desarmé, porque desde hace unos años estoy itinerando, estoy como experimentando con el nomadismo. Entonces tengo algunos libros en una casa que me prestan en Rafaela, otros libros en las sierras de Córdoba, donde estuve viviendo y vivo cada tanto algunos meses al año, otros en casas de amigos. Nunca encuentro el libro que quiero leer en el momento porque siempre está en otra biblioteca. Entonces, no, ahora no la armo, la desarmé y la sigo desarmando. No sé para qué se escribe. Yo escribo para no caer en el pozo, digamos, de la repetición automática de vivir sin por qué, sin para qué. O en el camino del mandato recibido y relamido y automático y automatizado.
porque es la única actividad que momentáneamente me permite encontrar como esto que decía un poco antes, ¿no? Sobre relámpagos de sentido.